Estamos esperando que se una Pablo. Pablo, ahí te mandé la invitación. Ahí está. Acá Bueno, estamos. quedé arriba, Vos quedaste arriba, claro, obvio. obvio. Ahí se van sumando la gente, así que esperamos un minutito. Mientras tanto, le vamos contando a la gente que acá en la ciudad de Junín somos un equipo que se llama Conexión Sí, un equipo transdisciplinario, como nos ha enseñado Pablo a nombrarnos. Bueno, somos psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, médicos, así que bueno, nada, hoy lo invitamos a Pablo Farneda, pero bueno, vamos a esperar, se van sumando gente, ¿viste? Mirá Che, cuántos seguidores que tenés. qué impresionante que en un segundo ya hay ¿Viste? 22 personas acá. Sí, ¿viste? Y se siguen Es muy sumando. loco, yo pensé que esto no existía, que me hablaban de los vivos de Instagram, pero que eran una, eran una ficción. Hola, nos van saludando. Ahí Leo Ahí, hola saluda, a mucha gente todos. conocida, Sí. Gente que te conoce, gente que no, así que ahora lo vamos a contar. ¿Quién es gente Pablo? amiga. Ahí está Nadia, Sí, Paula, Diego. existe. Acá una colega de Junín, Belén Godoy, existimos, dice. Diego, hola Diego. Ahí se conectó la psicopedagoga del equipo, María del Carmen Núñez, las otras psicólogas, Virginia Fesotti, como por ahí se van sumando. Bueno, Sonia, eh, Gaby, hola Gaby Gaby. Cavallo, hola Gaby. ¿Cómo nos extrañamos en el abrazo, no? Totalmente, totalmente. Bueno, se sigue sumando gente, ¿viste? Ahí Sí, está, hola Ivana. A ver, les vamos contando que a medida que se va desarrollando esta conversación con Pablo, pueden ir haciendo comentarios, haciendo preguntas. Algunas se van a poder responder por el tiempo, otras quedarán, ¿no? Para esa, después. esa, esa que manda corazoncitos es Soraya, seguro, ¿o no? Sí, creo que sí, por la foto. Por la foto, porque no sé. Ahí está la doctora, ginecóloga del equipo, Vanessa. Ahí se Oh, sumó qué mi hermana, placer. Sí, ahí ahí está mi va. hermana, Ahí se sumó el colega que Patricio Vargas, que mañana va a estar también en un vivo a las 7 de la tarde. Sí, es Soraya, es Soraya, como brujita. Bueno, vamos avanzando mientras se va sumando gente porque esto sí, sigue, sigue, sigue. corre, corre. Corre, corre. Le vamos contando un poco quién es Pablo, ¿no? Porque bueno, a Pablo lo conocimos, vamos a decir, a través de Gabriela Cavalaro. Y me dice, un día nos encontramos en una institución y me dice, tenés que traer a este chico para contar y que hable sobre género. Bueno, así fue que un 18 de abril de 2020 armamos una jornada sobre perspectiva de género y bueno, y porque ante la situación actual que sabemos no la pudimos realizar, pero sí se va a reprogramar para la gente que está toda anotada, vas a venir a Junín, te vamos a ir a buscar en algún momento, ¿no? Dale. Pero bueno, aquí se los presento, Pablo Farneda, él es doctor en Teoría e Historia de las Artes, es licenciado en Comunicación Social, es especializado en procesos culturales, es docente de grado en las carreras de Comunicación Social, de Arte de la Escritura, de Psicología 1, de Salud, y docente de posgrado en la maestría en vínculo del Instituto Universitario del Hospital Italiano y la formación de posgrado de la Fundación de Familia y Pareja. A su vez es investigador sobre arte, corporalidad, género, sexualidades, filosofía contemporánea, proceso de subjetivación y Basta ya. actualmente, todo eso, y actualmente está implementando varios talleres, después si quieren escriben por privado, ¿sí? Sobre diferentes temáticas de las que él está investigando a través de la plataforma de Zoom, así que están todos invitados. Pero bueno, se sigue sumando Bueno, gente. Así que bueno, Pablo, bienvenido a esta nueva muchas gracias. modalidad.
Muchas gracias y para mí siempre es un placer estar en Junín, aunque esté en mi casa, me siento un poco en Junín, que cada vez que voy es tan amoroso siempre los espacios y los abrazos y los encuentros allá, así que muy contento de compartir un ratito de charla y de pensamiento con ustedes. Bien, qué tema nos pasaste, ¿eh? Con este título de Resonancias en el cuerpo en tiempo de distancias. Sí, a mí me pasa que yo tiro títulos y después digo cómo los lleno, yo no tengo cómo llenar eso. Pero bueno, un poco eh, es eso, no es tanto, no va a ser tanto del orden de un montón de reflexiones o de respuestas, porque la verdad es que es un momento donde la reflexión es muy tentativa y respuestas no hay, pero sí Ujú, resonancia, ¿no? Un poco del orden de la afectación de los cuerpos, de las cosas que venimos pensando, que nos vienen pasando. Le poníamos un poco este título que era Resonancias en el cuerpo. Eh, También esta cuestión que decía en tiempos de pandemia o en tiempos de distancia, ujú, eh, lo cual siempre es problemático, ¿no? Porque hablar del presente, cuando uno lo está atravesando, es tremendamente problemático y muy difícil. Y por eso digo que más bien lo que hacemos es como eh, lanzar acá más sensaciones y resonancias que respuestas, ¿no? Creo que una de las cosas que caracteriza este tiempo es que justamente las respuestas se nos caen a pedazos y muchas veces las recetas y las fórmulas que teníamos para llevar nuestra vida cotidiana, nuestra vida laboral, nuestra vida afectiva, entraron en una profunda crisis que va a traer muchas transformaciones y creo que algo de esto ya estamos atravesando, intuyendo, aunque no tengamos palabra y no ujú. tengamos mucha respuesta. A mí una primera, punteo tres o cuatro ideas que me parecían como importantes para mí poner en palabras. Dale. Una de las primeras ideas fundamentales de esto que trae, para mí es registrar algo del orden del duelo, ¿no? Que es una idea que ya está Ujú. circulando, que yo la escuché el otro día hablar eh, un ratito a unas psicoanalistas muy interesantes sobre este tema. Eh, la cuestión del duelo en el sentido en que efectivamente algo de lo que acontece cambia radicalmente el modo de vida que teníamos, ¿no? Y que necesitamos asumir esa angustia que nos produce la suspensión de modos de vida que construíamos, que sosteníamos, y que me parece que eso tiene un impacto en el cuerpo y que hay que hacerle un lugar en el cuerpo a ese proceso, ¿no? Que es un proceso que lleva efectivamente tiempo, que lleva tiempo, que extrañamente pasó algo muy raro con esta cuarentena, porque es que las sensaciones van cambiando desde el comienzo de la cuarentena hasta ahora, ¿no? Las sensaciones se vuelven muy distintas desde el principio hasta ahora. Al principio creo que había algo como generalizado de que todos íbamos a tener mucho tiempo. Y algo Totalmente. muy extraño, para mí esto hay que pensarlo, porque habla del mundo que supimos construir hasta ahora y que nos tendremos que preguntar mucho si es el mundo que queremos seguir sosteniendo. ¿Cómo es que en 46, 47 días de encierro, de pronto ya nadie, otra vez, ya nadie tiene tiempo? ¿No? Eh, Esto, aunque parece casi un chiste, desnuda muchas cosas. Una de las cosas que desnuda son las relaciones de poder. Primero las situaciones, o sea, relaciones de poder también en el sentido de situaciones de privilegio, ¿no? Ujú, Un totalmente. poquito, una de las cosas que hablábamos hace un rato o que venimos conversando en distintos espacios es este hecho de que después de un mes y pico, un mes y medio de cuarentena, se desnudan ciertas lógicas de quién lleva adelante un montón de los trabajos que implica una casa, ¿no? Que implica la crianza, que implica la comida, que implica la limpieza. Que me parece que hablando de si un poco lo que a mí me convocaba a Junín en abril iban a ser cuestiones de género, acá hay una cuestión de género que hay que poder poner en palabras y tematizar, y es cómo parece que muy rápidamente, otra vez, las mujeres, después de más de un siglo de luchar por una autonomía, por una posibilidad de salir de la cocina, de salir del hogar y de dejar algo de todas las tareas domésticas, pareciera que otra vez son aquellas que tienen que encargarse masivamente de las tareas del hogar, ¿no?
más allá de que estamos viviendo una época en donde es cierto que también los varones se hacen cargo de la crianza, también comparten los trabajos domésticos, lo decimos siempre, ¿no? Los varones Ujú. no ayudan, no se trata de que ayuden, se trata de que hagamos las cosas a la par, ¿no? De que nos saquemos esa idea de la ayuda de la cabeza. Pero sin embargo, muy rápidamente igual recae algo de la tarea sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? De la tarea doméstica, complejizado con el hecho de que también esas mujeres tienen que hacer teletrabajo, home office, o mejor dicho, como una expresión que está circulando ahí es trabajo en época de crisis, que no es lo mismo que home office, ¿no? Totalmente. Como que se legitima cierto modelo familiar, ¿no? Nuevamente, ¿no? Este rol ahí de la mujer, como que vuelve, ¿no? Como a tener que hacerse cargo, ¿no? De las Totalmente. Me tareas parece, domésticas. sí, y me parece que eso hay que poder decirlo, hay que sostenerlo, digamos, hay que sostener una lucha que llevó muchas décadas en ese campo, ¿no? Por parte de los movimientos feministas y de los movimientos de mujeres, que no es fácil de sostener porque la configuración afectiva rápidamente nos lleva a las posiciones cristalizadas, ¿no? O sea, como son los roles que aprendimos siempre, de varones y de mujeres, rápidamente caemos en esos roles con facilidad. Entonces, esto desnuda algo de las estructuras de poder establecidas previamente a la crisis. A mí me parece, yo vengo diciendo así como en algunos espacios, que la crisis del COVID y de la cuarentena y todo, más bien, digamos, transforma profundamente nuestras vidas, pero también desnuda profundamente relaciones de poder y modos de funcionamiento de lo social que ya estaban instalados, ¿no? Que son parte de nuestros Ujú. modos de vida. Entonces, esto que vos traes también del modelo de familia, y es una gran pregunta, ¿no? De alguna manera, con lo importante que es cuidar la cuarentena, bueno, quienes nos dedicamos a la filosofía sabemos que pensar implica preguntarse un poco sobre todo, incluso cuando las preguntas son incómodas, ¿no? Entonces uno podría decir, todos sabemos, todos y todas sabemos la responsabilidad que implica en este contexto la cuarentena, poder respetarla, poder respetar el encierro, el quedarse en casa, todo eso nos parece muy importante. Pero sin embargo también expone que algo de los vínculos legitimados en nuestra sociedad son los vínculos, fuertemente son los vínculos familiares convencionales, ¿no? Los núcleos, Ujú. las familias nucleares, las relaciones estables, ¿no? Se vive y se considera como familia y como un encuentro familiar a estos vínculos que quedan encerrados dentro de las casas y de los departamentos. Y esto pone en cuestión también un montón de construcciones vinculares que no pasaban por ese modelo de afectividad o de sexoafectividad, por ese modelo de familia, ¿no? ¿Qué pasa con todas aquellas personas que construyen sus vínculos familiares no en el plano de ese modelo? Y que algo de la cuarentena pone profundamente en crisis, porque efectivamente aísla, ¿no? O sea, para muchas personas esto es un tema de sufrimiento psíquico colectivo, ¿no? Porque esto cuando decimos psíquico siempre es colectivo. Eh, a mí me parece que ahí hay otro plano que hay que poder pensar, que es cómo visibilizar, cómo poder reflexionar sobre otros modos de afectividad y otros modos de vínculo que de alguna manera en esta cuarentena quedan silenciados, porque no se habla mucho de eso, y se reinscribe el modelo de familia hegemónico, digamos, ¿no? Nos parece que es, por un lado, el único modelo de familia que entendemos y que tenemos, y por otro lado, al interior de ese modelo, un rol de la mujer bastante cristalizado en la que se hace cargo de gran parte de las tareas del hogar, además de tener que teletrabajar. Bueno, ahí tenemos un montón de quilombo. Discúlpenme que ya me pongo chabacano, pero cuando estamos entre amigues, yo me pongo así, hablo así. Acá ya tenemos un montón Totalmente. de quilombos, digamos, con esto, ¿no? Para pensar. Ujú. De hecho, después vamos a ver cómo podríamos compartir una nota que estuve leyendo hoy que me compartió Emmy Holstein, que es una nota de un medio muy interesante que se llama Feminacida, Ujú. que es un periódico virtual
en donde sacaron una entrevista que yo la quería traer un poquito y la quería nombrar porque me parecía muy interesante. Le realizaron una entrevista a una investigadora docente de UNTREF, de la Universidad de 3 de Febrero, que se llama Sofía Escacerra. Realmente la nota me parece muy interesante porque visibiliza algo de estas cristalizaciones del lugar de la mujer en el trabajo, ¿no? Y de los conflictos que nos va a traer, que nos trae y que nos va a traer a nivel laboral también esta mutación de la subjetividad y de los modos de trabajo en la casa, eh, esta transformación del mundo que estamos viviendo. Pero bueno, eso es como un aspecto, esto es un aspecto, digámoslo así, lo voy a decir así, es un aspecto para quienes tienen el privilegio de tener una casa y de tener trabajo. Porque después hay toda una otra dimensión de esta transformación y de esta crisis que yo creo que es necesario pensar, que tiene que ver con cómo afecta a los cuerpos de aquellas personas que no gozan de derechos, ni siquiera de privilegios, de derechos tan básicos como el trabajo y el hogar, ¿no? Y en cuestiones de género, acá también tenemos algo para pensar muy profundamente, porque fundamentalmente la situación de las personas cis, o sea, de varones y mujeres cis, no es la misma que la situación de las personas trans y fuertemente del colectivo de mujeres trans. ¿Por qué pienso esto? Bueno, porque sabemos, desde hace muchos años sabemos, quienes trabajamos en colectivos con personas trans, sabemos que para la mayoría de la población trans en Argentina, en Latinoamérica y diríamos verosímilmente en el resto del mundo, el principal ingreso de trabajo ha sido la prostitución. Pero no solo porque lo eligen o porque lo quieren, sino porque vivimos en una sociedad profundamente transfóbica que de alguna manera relega a los cuerpos trans a la intemperie de lo social, ¿no? A una marginación muy profunda. Recién estamos viviendo transformaciones muy lentas en ese campo, en nuestras sociedades, pero hasta hace muy poco tiempo las personas trans, pero casi excepcionalmente solo podían acceder a algún tipo de trabajo que no sea salir a buscar la calle, ¿no? Y a la prostitución. Entonces, esto también es muy problemático porque, bueno, porque nos encontramos con una gran cantidad de colectivo trans profundamente desamparado en el medio de esta crisis. Y hay que pensar qué redes articulamos para, para poder acompañar esos procesos. De hecho, voy a aprovechar para pasar un chivo, digamos, que es que yo formo parte de una agrupación muy querida que es el colectivo Capicúa Diversidad, que es un colectivo de personas trans y cis, y lo que venimos haciendo desde que arrancó la cuarentena es efectivamente recaudar dinero y alimentos para poder comprar y acompañar la situación de las personas trans en este contexto. Y bueno, me parece que esto es otra dimensión también de cómo la distancia, ¿no? La distancia afecta a los cuerpos. Bueno, no sé, ahí tiré como varias. Estas Tareas son coordenadas con... Sí, sí, sí. continúa, continúa. No. Pienso que que estas son algunas de las resonancias que tenemos que poder pensar, digamos, o sea, y que de alguna manera también tal vez nos sirven para poner en perspectiva las situaciones singulares, ¿no? Cuando uno puede ver que tal vez uno está pasando esta situación con un montón de malestares, pero también con un cierto cobijo, ¿no? Que otras personas no tienen y que eso puede ser una oportunidad también para pensarnos. Entonces, acá había como otra pata de este proceso que podría nombrar, que a mí me hacía pensar también si toda esta distancia, digamos, que se nos impone en el campo social y en los vínculos y en las relaciones, no era también, y de alguna manera, así como al principio nombré la necesidad de elaborar algún tipo de duelo por la vida que vivíamos, por las vidas que sosteníamos o por las transformaciones del campo social, también eso no puede ser pensado y atravesado o transformado en un acontecimiento, ¿no? Y un acontecimiento, en términos de la filosofía, es aquello que no tiene ningún término moral, digamos, no es ni bueno ni malo, es aquello que de alguna manera extraña
nuestra vida como era hasta el presente y nos permite pensar que puede haber otros modos de vivir o que puede abrir otros mundos posibles. Eso podríamos definir como un acontecimiento. Acontecimiento es siempre aquello que irrumpe en nuestra vida y que desbarata lo conocido, que no era posible de ser previsto, ¿no? Solo muy a posteriori empezamos a hacer relatos de, bueno, pero esto podría haber, no sé qué, pero cuando el acontecimiento irrumpe, nuestra vida entra en un estado de suspenso, ¿no? Y no lo podríamos haber previsto. Los dos grandes acontecimientos con los que vivimos los seres humanos son con la muerte y con el amor, ¿no? O sea, la muerte y el amor son acontecimientos, fundamentalmente, desbaratan todo lo conocido, lo que transcurría en un sentido lineal en nuestra vida y a sintonizar y a experimentar cosas nuevas. Entonces, de alguna manera, si uno pudiera pensar este tiempo como un tiempo de un acontecimiento, también sería, creo yo, un acontecimiento para pensarnos, ya no de manera individual, pero sí de manera singular. O sea, hay algo de este tiempo que nos fuerza a mirarnos. Hay algo de este tiempo que nos fuerza a registrar un adentro, ¿no? A un ir para adentro. Y esto es muy extraño porque también, digamos, vivimos en un mundo que hasta ahora nos daba todas las posibilidades muy fácilmente servidas para que escapemos al registro de lo que nos está pasando, ¿no? O sea, para que taponemos con consumo, para que taponemos con salida, con medios de comunicación, con noticias, con calle, con fiesta, con todo lo que sea, ¿no? Con trabajo compulsivo, para que taponemos todo el proceso de cosas que nos pasan. Y de pronto, esto es extraño, porque digamos, uno puede decir el capitalismo se aprovecha muy bien del COVID, pero no podemos decir que el capitalismo lo haya Instalado. diseñado totalmente. Hay algo de la interrupción del COVID que también interrumpe las lógicas capitalistas. Y creo que ahí se abre una brecha para el acontecimiento, ¿no? Que es, bueno, parar algo también, ¿no? Parar algo de la lógica de la aceleración total. Algo se realenta, algo se desacelera en este tiempo, o puede desacelerarse. No digo que acontezca, digo que puede acontecer. Y en esa desaceleración hay un tiempo para mirarnos. Y yo creo que ahí se nos impone, digamos, o se nos fuerza, o se nos puede proponer algo del trabajo del sí mismo, que es un concepto que a mí siempre me gustó mucho en Michel Foucault, ¿no? De Michel Foucault. Foucault tiene esta expresión del cuidado de sí, que me parece a mí siempre potentísima, que es una idea de un cultivo, de una riqueza, claro, lo que pasa es que uno lo dice así, suena casi autoayuda, ¿no? Pero una riqueza interior, y a mí el interior ya nunca me gusta mucho la expresión de la riqueza interior. Por eso Foucault no usa ni la imagen de el amor propio, no usa esa imagen, ni la de la riqueza interior. Él usa esta expresión, el cuidado de sí, ¿no? La idea del cuidado de sí como un trabajo paciente sobre el propio cuerpo y la propia subjetividad para hacer crecer algo, ¿no? Algo que potencie nuestra existencia. Y en este sentido, eso puede ser mil cosas. Para muchas personas ha sido, no sé, reconectar con algún estudio. Muchas personas en mi entorno y de la gente con la que yo trabajo y atiendo vienen contándome que hay algo de la reconexión con algún tipo de estudio que en otros momentos había quedado frustrado o abandonado o dejado. Puede ser también un tiempo está pasando que la gente vuelve a mirar sus álbumes de fotos, ¿no? Para reconectar con algo de la propia historia. Está pasando que la gente se pone a practicar algo, ya sea a través de Zoom, una clase de yoga, baile, no sé, lo que sea. Está pasando que mucha gente no puede leer, pero hay mucha gente que está pudiendo leer. Pasan las dos cosas, ¿no? Gente que te dice, no puedo leer en este encierro.
¿no? Y eso es interesante, es lógico que no podamos leer, ¿no? Pero también hay mucha gente que se encuentra con la lectura de otra manera y con otra temporalidad. Hay algo acá, otra vez, de lo que aparecía al principio, que es como la posibilidad de una otra temporalidad. Todo esto tiene que ver con el cuidado de sí, pero además, en el pensamiento de Foucault, lo cual a mí me parece muy rico, para Foucault el cuidado de sí nunca es un cuidado individual. El cuidado de sí siempre es un cultivo que es vincular, ¿no? No es individual, no es puramente yoico. Foucault nos trae esta imagen que es muy simple. Yo la voy a sacar del lenguaje filosófico de Foucault y la voy a poner en un lenguaje bien chabacano como a mí me gusta. Y Foucault dice, Dale. cuando las personas somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos y de ponernos límites, de ponerle el límite a nuestros desbordes psíquicos, o el límite a nuestros desbordes compulsivos con la comida, o, no sé, con un montón de cosas que nos pasan, ¿no? Cuando nos volvemos capaces de cuidar de nosotros mismos y de nosotras mismas, trabajamos el vínculo, fundamentalmente porque le ahorramos a otros que tengan que ocuparse de nosotros. El cuidado de sí es una práctica vincular porque tiene que ver con un hacerse responsable. Por supuesto que es muy difícil. Esto lleva práctica, lleva instituciones que nos eduquen, lleva lecturas, lleva un trabajo sobre el propio cuerpo. Pero hay una idea muy bella ahí, que no es idealista, que no es romántica tampoco en la filosofía de Foucault, que tiene que ver con un trabajo sobre el propio límite y sobre el cuidado, con el aprender a cuidarse, porque ese es un modo de cuidar a los demás y es un modo de ahorrarle a los demás que tengan que cuidar de mí, ¿no? Esa es una idea que Foucault trabaja mucho en los últimos textos de su vida, tomándolo del mundo griego antiguo, que parece muy distante y que sin embargo él lo transforma a toda una política de la subjetividad, ¿no? O sea, hay una política en la relación con nosotros y nosotras mismas. Y esto es interesante porque yo creo que una de las cosas a las que más brutalmente nos debe enfrentar este encierro debe de ser, por ejemplo, la pregunta de, che, ¿cómo nos tratamos? ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos tratamos a nosotras mismas? ¿Cómo nos hablamos? No sé si nos prestamos mucha atención a eso, ¿no? ¿Cómo nos hablamos? Hay algo ahí que tiene que ver también con, que es del orden del don. Si yo puedo cultivar algo en mí, es algo que yo tengo para dar. Soñando con los encuentros que vienen, no solo con los que estamos teniendo virtuales, sino con los encuentros que vienen, ¿no? O sea, yo apuesto a que este mundo va a ser otro, pero también apuesto a que nos vamos a volver a abrazar. Y cuando nos volvamos a abrazar, quisiera que tengamos muchas cosas que hayamos cultivado para darnos. Los griegos tenían una imagen muy hermosa que era pensar que el cuerpo y el alma eran un jardín. El cuerpo y el alma son un jardín. Y hoy más que nunca hay que dejar de tratarlos como un basurero, ¿no? Hay algo de recuperar de esta imagen del jardín y del cultivo, ¿no? ¿Para qué? Para cuando nos volvamos a abrazar, para cuando nos volvamos a encontrar. Es para ahora, es para allá, pero también es una apuesta política hacia el futuro. O sea, una política de los vínculos. Yo no creo ni que vayamos a salir mejores, ni que vayamos a salir peores, pero vamos a salir transformados de todo esto, ¿no? Y que esa transformación pueda ir en el orden del cultivo de un jardín, me parece que es una apuesta filosófica, ética, política y clínica, digamos. Bien. Bueno, nada, me pusiste plan y hace 35 minutos que no paro de hablar. No, bueno, pero están todos ahí atentos, ¿no? A ver, un poco como para seguir la línea, ¿no? Esto que vos decís respecto del acontecimiento, esto que viene, ¿no? Pero también esta cuestión que vos traes, que es un tiempo de oportunidad, de reinventarse, ¿no? En esto que vos traes, la idea, la concepción de los griegos en relación a la concepción del cuerpo y el alma, ¿no?
como un Total. jardín, como algo para cultivar, y es el momento quizás hoy de poder empezar a reinventarse para ahora y para después, ¿no? Sí, a mí me gustaría pensar que, o sea, siempre que digo estas cosas que me parecen imágenes bellas, me parecen imágenes muy bellas, Ujú, pero siempre temo que suenen como medias tipo románticas, así como medias pedorras, románticas pedorras. Y yo creo que en esto hay política, no hay romanticismo, que esto es una ujú, política, digamos. Y también creo que esto fue cambiando a lo largo de las semanas con la cuarentena, ¿no? Porque al principio estábamos como todos desesperados por estar conectados, todas las E que pude metí ahí, todos desesperados por estar conectados virtualmente. Y nos empieza a pasar que hay un agotamiento de la virtualidad y de la sobreconexión. ujú, Y a mí me parece que hay que registrar este agotamiento de la sobreconexión. ¿Por qué? Porque tampoco es un agotamiento que pasa con el COVID y la cuarentena. Ya veníamos, profesores vienen profundamente agotados de la sobreconexión. De hecho, esta investigadora que yo nombré, Sofía Escacerra, acaba de presentar un proyecto de ley que es el derecho a la desconexión para las personas que trabajan y que de pronto están 24 horas a merced de la empresa para la que trabajan o la institución para la que trabajan porque están contestando mails y WhatsApp todo el tiempo, ¿no? Derecho a la desconexión. Me parece ujú. espectacular, Espectacular. ¿no? Y creo que hay algo de esto. Y claro, la desconexión, de alguna manera, nos trae otra vez hacia un adentro, ¿no? Y a veces uno mira para adentro y se asusta, no tiene ganas de mirar para adentro. Uno ve eso, ve el basurero adentro, no ve el, el jardín, un jardín hermoso ahí lleno de flores y frutos. No, uno dice, no, mejor me pongo a mirar Netflix, digamos. Pero hay algo que va cambiando de esta cuestión de la sobreconexión que acontecía al principio y que creo que ahora algo de eso se empieza como a relajar porque hay un agotamiento de los cuerpos a la pantalla, ¿no? Hay un agotamiento de también estas cuestiones del erotismo y el placer y el sexo virtual. Bueno, qué sé yo, hay algo donde ya está, ¿no? Como parece que dio todo lo que podía dar. Y ahí también nos va a forzar a preguntarnos qué nuevas eroticidades vamos a inventar, ¿no? Porque algo de la eroticidad del porno, de la imagen hiper explícita y del cuerpo siempre disponible, de pronto ya no está, ¿no? De pronto se corta, se suspende, y ahí hay algo para reinventar. ¿Qué puede ser erótico en esta época? ¿No? O sea, ¿qué podemos reinventar como erótico? ¿Qué modos de vínculos pueden ser eróticos? Entendiendo erótico mucho más allá de la sexualidad, ¿no? Entendiendo también la eroticidad de la palabra, de qué manera de pronto valoramos la eroticidad del contacto, del encuentro, del cuerpo, ¿no? Todo esto que se viene trabajando tanto en los últimos años de, bueno, los cuerpos que devienen pantalla, que devienen pantalla. Sí, a nadie le está alcanzando con la pantalla. A nadie, a Los nadie, porque vos abrazos. decís, no, decís, continúa, continúa. No, 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 que empecé a leer cositas que aparecen Ah, abajo. Aparecieron miles, pero no las llego a leer porque acá se desaparecen. Dice, los vos, abrazos no agotan. despreocupate que voy haciendo un par de anotaciones. Buenísimo. Empezá a contarme qué fuiste leyendo ahí abajo. Bueno, a ver, varias cosas, ¿no? Por ahí una pregunta que ha hecho una colega, ¿no? Eh, en relación a qué hay de ese encuentro y de las pérdidas, un poco cuando empezaste a hablar respecto de los duelos y las pérdidas, ¿no? ¿Qué Ujú. registros de las pérdidas tenemos hoy, ¿no? Con todo esto. Y otro que lo más radical y el miedo al otro, ¿no? Que ahí Tremendo, aparecía, ¿no? Este temor al tremendo, otro, ¿no? tremendo.
Sí, yo creo que para esas, digo, cuando yo decía, no, no tenemos respuesta, no tengo la menor idea qué nos va a pasar con esto, ¿no? Porque es muy loco hoy caminar por la calle para ir a hacer un mandado y sentir que el cuerpo es amenazante, cualquier cuerpo, ¿no? Cualquier cuerpo es amenazante, se convirtió en algo de lo que me tengo que proteger. Vamos a tener que hacer un gran trabajo social, colectivo, clínico, político, para poder reinventar ahí eroticidades y, y nuevos modos de encontrarnos física, corporalmente, después de esta sensación de miedo, ¿no? Del cuerpo del otro como enemigo, como el que porta el Como, virus. como enemigo, ¿no? Y hasta el más cercano que se aparece, ¿no? Como que también el que puede contagiar, Y ¿no? como uno mismo, uno ¿Eh? preguntándose, che, o ¿Eh? sea, voy a ver a mi familiar de 70 y pico de años, porque qué sé yo, porque de última a mí no capaz no me va a pasar nada, capaz, digo, porque ya no se sabe Capaz. nada. Capaz no me va a ¿Eh? pasar nada, pero, y entonces entramos en una lógica ahí que otra vez, vuelvo a esta idea de, bueno, esto nos va a llevar un tiempo. Hay que trabajar en el cinismo y en el cultivo de un jardín para ver qué hacemos con todo esto, ¿no? ¿Qué tenemos para darnos a la salida de la cuarentena? Bien. Acá van haciendo comentarios que dice, bueno, el otro como amenaza. Ujú. Gaby Sí, que dice que el otro no aparezca como amenaza. Bueno, es toda una construcción, ¿no? Un poco de lo que venís nombrando. sí. No, y Acá. además que otra vez, vuelvo a esta cuestión de un poco de los privilegios, ¿no? Porque no puedo evitar pensarlo Ujú. por ahí muchas veces. Es de pronto un montón de gente está viviendo algo que ciertos cuerpos en nuestro campo social vivieron siempre. Porque si vos en nuestras sociedades sos negro y pobre, si portás caripela, si tenés gorrita, si sos travesti, el rechazo del cuerpo, el miedo y la sensación de ser una amenaza para el otro, la viviste toda tu vida. Lo mismo pasa con todo lo que vino pasando acá en Buenos Aires y en muchas otras ciudades respecto, por ejemplo, de la policía y del control policial continuo, y de pronto salís a la puerta de tu casa y te piden el documento y el permiso y el no sé qué. Y vos decís, de pronto me siento vigilado, siento que la cana está, que la policía, perdón la expresión, está como, ¿no? Como controlándome a mí. Sí, la verdad es que eso, un montón de gente lo vivió toda su vida para entrar y salir de su propio barrio, ¿no? Teniendo que pagar peajes y siendo controlado por distintas fuerzas de seguridad, y de pronto ahora nos afecta o nos llama la atención porque nos está tocando en el barrio de clase media alta en Buenos Aires, ¿no? Y creo que es una buena oportunidad para visibilizar esto, que muchos de los problemas que estamos teniendo ahora la clase media son problemas que tienen otras personas que no son de clase media, que la padecen en otros sentidos. Me parece que lo del cuerpo como amenaza es muy interesante por esto, porque en esta sociedad ha habido muchos cuerpos leídos como amenazantes. Ahora de pronto todos, ¿no? Todos. Y wow, wow, eso es como muy loco. Después también las cuestiones de vivir, los modos singulares de vivir al encierro. Vieron que quienes me conocen saben que yo siempre hago un poco de algún tipo de relato personal o autorreferencia a mis propias experiencias, ¿no? Pero, Ujú. ¿saben que yo hace varios días tengo la imagen de, bueno, yo soy puto, la gente que me conoce ya lo sabe, ¿no? Tengo la imagen del closet. Yo viví en el closet un montón de años. O sea, yo sé lo que es vivir en cuarentena. Por supuesto, no era esta, ¿no? Pero hay algo del encierro que hace un tiempo, yo digo, por qué hay algo de esta sensación que se me presenta como familiar? Claro, claro que sí, claro que para mí la sensación va a ser familiar. Si de alguna manera es un closet, de alguna manera es un encierro, en donde no podés besarte en la vereda con alguien. Yo ya viví lo Ujú. que es estar a 2 metros de distancia de alguien que quisiera besar y no puedo besar, ¿no? No, no, no tiene ni punto de comparación en un punto. Pero en otro punto es una memoria de mi cuerpo, es una memoria corporal para quienes formamos parte
del campo de la diversidad o de las sexualidades diversas, o lo que querramos. Bueno, vos también hacías referencia, digamos que esto es para todos ahora, ¿no? Pero sí empezar a pensarse cada uno en su propia subjetividad, ¿no? Por ahí pensaba, ¿no? En esto algo del encierro, ¿no? De esta cuarentena, ¿cuál es para cada uno, ¿no? Porque Total, bueno, vos traes tu ejemplo, ¿no? De cómo viviste la época donde no total, podías, besar a tu pareja, porque ibas a ser o señalado o cosificado, ¿no? Puesto, ¿no? En este significante que vos traes, puto. Entonces, total, como puto, no podés, ¿no? No estás habilitado, no tenés permiso para poder hacerlo. Y tal cual. pensaba, ¿no? Desde mi profesión, ¿no? En relación a la subjetividad, ¿cuál será, ¿no? En esta cuarentena, lo que nos ha encerrado a cada uno. Si Nuestros, cada uno lo ha podido, total, si cada uno lo ha podido identificar, ¿no? total, me parece interesantísimo esto que se armó porque no lo había pensado hasta ahora. Es la primera vez que lo pongo en palabras en estos días con Ajá. vos, ahora acá. Y me parece que no lo había pensado hasta ahora, pero que es muy interesante. O sea, ¿cuáles serán nuestros closets, digamos, ¿no? ¿Cuáles serán nuestros Claro. encierros de cada uno? Y de qué Ujú. manera esto actualizará muy diferentes encierros para distintas personas. Y ahí hay una pregunta interesante para la subjetividad, ¿no? Porque tan, fundamentalmente, porque, digo, tal vez suena feo lo que voy a decir, pero en comparación con lo que a mí me tocó vivir en otra época de mi vida, viviendo dentro del closet, yo me siento libre hoy, en el medio, me siento bastante libre en el medio de la cuarentena y del encierro. Evidentemente para mí aquel era un closet más pesado. Bueno, tal vez este también es un momento para preguntarnos qué otros encierros, ¿no? ¿Qué otros encierros Ujú. nos han encerrado? ¿Y qué es? Pero para esto no hay respuesta. ¿Qué es construir libertad para cada uno? ¿Qué puede ser para cada uno de nosotros y de nosotras construir libertad? Wow. Nuestras jaulas. La Mile trae la imagen de la jaula, que es una imagen espectacular en Ah, Kafka, en el cuento de Informe para una academia del mono, ¿no? Que se transforma en humano porque aprende a hablar y dice, bueno, pero no es que me liberé de la jaula de ser mono, entré en otra, simplemente cambié de jaula. Bueno, esto es para mí una de las definiciones más importantes de libertad, porque no existe la libertad como una libertad total, como una libertad por fuera de los lazos. Pero la pregunta es, ¿en qué jaula quiero vivir? Ay, hay un silencio, te digo. Hay un qué silencio. pregunta tirar. Sí, es un silencio, todos ponen corazoncito. Sí, Buenísimo, nadie me puteó, ¿no? por lo menos si me putearon no lo vi. No, te lo van a decir en privado después, pero, ¿no? Un poco esto último que está diciendo, ¿no? Hace referencia al título que nos convoca hoy, qué resonancias, ¿no? Digamos, en el cuerpo, ¿no? Total. Está como nos lleva a pensar y pensarnos cada uno en esta subjetividad, ¿no? ¿Qué libertad tiene cada uno, ¿no? ¿Cuál es nuestro encierro? A mí me quedó resonando mucho eso como para pensar cuál es nuestro closet, ¿no? Eh, o como bien vos hacías referencia, ¿no? Recién a que cambiamos de jaula, pero ¿qué tipo de jaula, ¿no? Y sí, Queremos. no, Mm, bueno, acá también están volviendo a los temas del principio, pensaba también las jaulas de vínculos, estoy pensando, por ejemplo, en el aumento de los femicidios, en la violencia intrafamiliar, en ujú. lo que están padeciendo muchas mujeres al lado de compañeros o maridos golpeadores. Bueno, esto también nos va a forzar a preguntarnos cómo. Ahí se nota que la pregunta por la libertad no puede ser una pregunta individual, que crear condiciones de libertad, incluso aunque sean subjetivas, ya son políticas y ya son colectivas, ¿no? Me parece que acá va a haber acá hay un desafío por preguntarnos cómo hemos pensado la libertad, qué puede ser la libertad de manera singular, pero que es a la vez de manera colectiva y no es nunca de manera individual. La libertad Nunca. individual, la libertad individual es un verso que nos metieron
nos vendieron un choclo, somos libres para elegir la marca de mayonesa nomás. Y no sé hasta qué punto, te diría. Desde la individualidad, digo. Ah, Claro, bien, desde ahí sí. claro, desde la Bien. individualidad es eso, pero si podemos pensar eh, esta pregunta de las jaulas de manera subjetiva, pero que es de manera colectiva siempre, porque afecta al colectivo, y bueno, ahí adquiere otra dimensión la pregunta por la libertad. Ujú. Bien, acá hay un comentario que dicen que es un buen momento para reflexionar a futuro, ser más comprensivos en lugar de ser tan discriminativos. Ujú. Por Total, supuesto que en esa vamos por línea esa iba. vía. Es una construcción colectiva, como bien dice Pablo, ¿no? Pero si no partimos por ahí de la premisa Foucaultiana del cuidado de sí, ¿no? Y no reconocer cuáles son nuestros propios límites, nos las vamos a ver un poco feas, ¿no? Para Totalmente, poder darle una mano al otro en ese totalmente. sentido, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere hacer preguntas, me parece que han quedado bastante impactados o no sé. Está, Ya está, eh, además, hace 47 minutos sí, que estoy hablando. con- eh, no sé, a mí me gustaría cerrar con lo que nos pasó antes de comenzar el vivo, no sé si querés contarle a la gente, Ah, ¿no? totalmente. Sí. Cuando en un momento yo, sin un minuto antes, estaba pensando en una frase de una conferencia que hay, es una frase que yo trabajo, que repito mucho, porque cuando la encontré en mí, fue como de esas frases que son verdad, pero son verdad porque son verdad en el cuerpo, ¿no? O sea, a mí me hizo sentido. Entonces la uso mucho en todas mis conferencias y talleres. Hay una conferencia en internet por ahí que la pueden buscar, que di en Santa Fe, en donde trabajo un poco, o cierro con esta frase, y es aprender a amar nuestras rarezas, ¿no? Si toda nuestra sociedad, o si los mecanismos de la sociedad buscan normalizarnos, en gran medida hay algo profundamente revolucionario que es reivindicar y aprender a amar nuestra rareza, eso más singular que tenemos y que siempre nos dijeron que era de lo que nos teníamos que avergonzar. La rareza que sea. No sé, podría O ser en mí, despojar, o ¿cómo? despojar, o despojar. Totalmente, claro, de lo que nos deberíamos despojar, ocultar o alisar o aplanar, ¿no? Como volver a darle rugosidad a la rareza, volver a darle consistencia a la rareza, amar nuestras raíces. Yo venía pensando en eso justo, y justo Van que me manda un mensaje a las y 59 diciéndome, Pabli, siempre me quedó una frase tuya resonando, amar nuestras rarezas. Todo eso en el mismo momento estaba pasando, estaba aconteciendo. Así que ahí nos quedamos resonando con este amar nuestras rarezas, nuestro gran desafío de aprender a amar nuestras rarezas y hacerle lugar, ¿no? Y vaya que aparecen con la cuarentena. Imagínense a mis vecinos cuando yo me pongo a cantar Thalía y a bailar a los gritos. Cosa que antes no hacía, porque a lo sumo me iba a un boliche y pasaba desapercibido. Ahora bailo Thalía en el living de mi casa, y bueno, o sea, es parte de las rarezas. Seguramente están acostumbrados, ¿no? Tus vecinas. Seguramente se van a ir acostumbrando. Bueno, Bueno, bien. Pablo, te vamos a estar esperando en Junín, no sabemos cuándo, ¿está? Pero creo que quiero introducir una palabra que habría que empezar a instalar, también ser un poco paciente, tener un poco más de paciencia, ¿no? Muy interesante Que eso. también, sí, que un poco, ¿no? Se está viviendo también en este momento, en esta época, ¿m? Donde Sí. quizás el otro está demandando demasiadas respuestas o conclusiones, ¿no? De soluciones rápidas, ¿no? Me hace acordar a los años 90, ¿viste? Las propagandas de llame ya, ¿no? Total. ¿No? Entonces, bueno, instalar esta palabra, ¿no? De ser un poco más paciente, paciencia, la ¿Sabes que cosa, justo ¿no? hablando de esta misma lógica de la comunicación que ya nos viene pasando a Banje, al mediodía hablaba con una amiga que me decía esta Ajá. frase que me pareció maravillosa y me dice, el trabajo con la paciencia empieza justo en el momento en donde sentís que no tenés más. Perfecto. Es buenísima. Esa es Elba, que me tiraba esa frase.
Me pareció Ajá, genial. El trabajo de la paciencia empieza justo en el momento donde sentís que ya no tenés más. Bueno, ahí genial, empieza. genial. Bueno, gente, ha sido un placer. Quiero Bueno, decirles que voy leyendo los miles de mensajes que aparecen ahí. Me han mandado besos, cariño, cosas que no puedo responder de a uno, pero les mando besos gigantes, feliz de sentirme tan acompañado por tanta gente querida. bien. Bueno, Pablo, te súper agradecemos este tiempo que nos has regalado. Nos ha dejado un montón de resonancias. Ya veremos por ahí los que no se animaron a poner en algún comentario, después por ahí lo hacen en privado. Si tienen dudas, preguntas, que consulten. Estamos abiertos para recibir, ¿no? Las Sí, inquietudes que tengan. ahí hay Diga, gente que me está preguntando, que escribe abajo, no sé, seguir escuchando, qué sé yo. Me escriben, si quieren, me escriben por Instagram, que mi Instagram es abierto, y yo les cuento de mis talleres y eso, y si a alguien le interesa, se suma. perfecto. Bueno, eh, Gente, nos muchas vemos la gracias. próxima. Nos Dale, vemos cuando nos volvamos a ver. total, ¿Sí? cuando nos volvamos a abrazar, virtual o real, Dale. o actualmente. De las dos maneras, que así sea. Dale. Placer, Un placer. Adiós. gracias. A vos, Pablo.